Seguimos con Norma. Norma Vera hablará sobre los derechos humanos y víctimas de violencia. ¿Cómo la minimizamos? Adelante, Norma. Uno se siente en la vida de acuerdo a las veces en las que uno ha hecho una cosa. Yo, como he echado este cuento tantas veces, me siento como 500 años, ¿ah? Me siento como de 500 años porque llevo mucho tiempo. Bueno, no tengo tantos años. Tengo que decir, me siento como de 200, pero tengo 42 años. Valentina, párame bola, imagínate, si no logro captar la atención de mi propia hija, estoy muy mal. Yo traje a mi hija de 5 años a la charla, creo que es la primera charla de empoderamiento, aunque en campaña al Senado me dio 500.000 discursos, pero es la primera charla de empoderamiento, porque estos temas parece que avanzáramos, pero cada vez que vemos una mujer asesinada, sentimos en el interno que retrocedemos. Cada vez que vemos una niña violada, parece que fuéramos hacia atrás. Cada vez que una mujer es golpeada y abusada, parece que retrocediéramos 20 años. Y es que al final Amelia habló hace un momento de muchas formas de violencia, pero yo quiero iniciar, ya que me invitaron a hablar de los temas de la violencia, con la violencia simbólica. La violencia simbólica es parte de la construcción de la sociedad y es una de las más crueles que hay hoy. Decía Jessica al inicio, perdón Jessica, decía Jessica al inicio que la pandemia dejó una profunda crisis de salud mental. Yo no sé si saben que en la Universidad del Magdalena una niña antier se tiró del 3er piso y Dios no quiso que ese fuera su día, le cayó encima otra y se salvó. Anoche mi abuelita entró en cuidados intensivos en la clínica Vivanti y cuando estábamos allí había una niña que se acababa de tomar 18 pastillas de fenobarbital, también estudiante de la universidad. Y parte de este tema de la salud mental y la crisis que tienen hoy, pero sobre todo las mujeres, tiene mucho que ver con el autoconcepto y la manera como nos vemos y la manera como los ejercicios masivos nos obligan a estar de determinada forma. La principal presión psicológica que afrontan hoy las mujeres es verse bonitas. Todas se quedan pensando, es verse bonitas. Y díganme la verdad verdadera, como dirían los abogados, y sin vergüenzas. ¿Cuántas pensaron que yo tengo tetas y culo postizos? Díganme la verdad. Díganme la verdad. Ninguna. Mentira. No aguantan un detector de mentiras. No aguantan un detector de mentiras, porque parte de estas lógicas de violencia tienen que ver con el papel que nosotras ocupamos en el mundo. Y el papel que ocupamos en el mundo tiene muchísimas miradas. Una de esas miradas, mírale, allá que vive una valiente que dijo la verdad. Y si lo tuviera, no lo tengo, ¿qué? ¿Cuál sería el problema? Cada cual debe sentirse y verse bello como es, pero eso es más difícil y ese es un discurso de autoayuda que no es tan real en el caso de las mujeres. No es tan real porque nuestro papel en el mundo de empoderamiento dista mucho de la carreta que se echa en los discursos políticos, en los eventos académicos, porque el mundo real es duro con las mujeres. Es violento, es machista, es depredador, es abusador, es doloroso. Y para eso quiero contarles un poquito de quién soy yo y por qué me he metido en este rollo de representar tantas mujeres. Cuando yo tenía 8 años, mi tío me violó por 2 años. De más o menos 3, de los 8 a los 11 años. ¿Y qué tiene que ver este tema de la violencia sexual? Y es que la violencia sexual, Amelia lo decía, ocurre cuando se cierra la puerta. Las violencias contra las mujeres pasan en el íntimo, suceden a oscuras y en silencio. Y entonces, mi querida doctora, en la Dirección de Asuntos Religiosos, que lo complejo de esto es mediar la fe, la vida y las estructuras con los que uno lo forman, que le dicen que la mujer es el pilar de la familia, dicen las iglesias, es el soporte y debe aguantar. Y viene la mamá también te dice, mija, pero aguante, las mujeres tienen que soportar,
de esto estamos hechas, parece que a nosotros nos hubieran hecho a palos por dentro. Y aguante, mija, y para con dolor y sufra. Que esta es parte de nuestra naturaleza. Cuando yo me encontré en mi camino de vida, y no se imaginan lo duro y lo difícil que es sobreponerse a una situación de abuso sexual. Y sé que se lo imaginan, porque me puedo apostar que aquí hay más de una abusada. Ah, bueno, ya somos dos con Amelia. Pero apuesto que aquí hay muchas, porque esto sucedió y viene sucediendo. 1 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de abuso en este país. Tocamientos indebidos, penetraciones, todo tipo de formas de abuso. Y ocurre adentro de la familia, porque la estadística muestra que los principales abusadores son en su orden: tíos, abuelos, padres biológicos, primos. Luego la iglesia y la escuela. Y todos son entornos de protección. Todos son lugares en el que los niños y las niñas deberían sentirse seguros. Pero eso no sucede así. Es mi propio camino de búsqueda, porque al final cuando a ti te violan, no es la penetración del cuerpo lo que te traba para siempre. Es la penetración del alma. Es la insistente verdad interna que te dice: tú tuviste la culpa. ¿Y por qué tuviste la culpa? ¿Qué sé yo? Cualquier pendejada que se le ocurra al abusador o a la sociedad para justificarlo. Tenía la falda muy corta, mostraste un poquito la teta, tenías el pelo muy rubio, no sé, eras muy amarilla, muy verde, azul, rosada, o tenías un vestido inadecuado. De alguna manera hay justificación para eso. Y ese proceso de silencio al que te obligan, y nos obligaron históricamente, lleva a que las familias guarden esas verdades durante mucho tiempo, hasta que ya no sean judicializables, como fue mi caso. Yo me encontré en mi camino, y se lo cuento que fue un asunto muy duro, porque yo también era atea, porque yo no entendía cómo un niño de 8 años, una niña de 8 años la violan y le dice a Dios: Dios mío, mátame, o Dios mío, libérame de este dolor, y Dios no aparece. Pero es que Dios no me estaba violando, era mi tío. Eso lo sabe la mujer de 42 años, pero la niña de 8 no lo sabe. Y la niña que transitó entre los 8, los 10, los 12, los 20, los 25 y los 30, se encontró con una causa. Yo me encontré con la causa de las mujeres. Y yo he escuchado 10.000 relatos de mujeres, he representado más de 10.000. Y cuando digo 10.000 es literal. He escuchado todas las formas de violencia, he representado feminicidios, asesinatos, violaciones, las violaciones de Hernán Giraldo, que son una cosa horrorosa, aunque algunos las justifiquen y digan que las mujeres las entregaban. Coño, eran menores de edad. Ahí había un delito. Y es increíble que un tipo de la guerra, abusador, sistemático, aquí todavía haya gente que lo espere y que lo justifique. Cuando justifican este tipo de conductas, no se imaginan que le puede pasar a su hija, o que le puede pasar a su hermana, o que pudo ser su mamá, su tía, alguna persona la abusada. Era un monstruo, así es, literal. Violó sistemáticamente más de 200 menores de 14 años. Y yo me encontré esa causa. Y les digo que desde el íntimo, porque esta es una conversación más personal, y es encantador porque les puedo contar más allá de esas luchas que hay detrás y que las justifica. Mi esposo casi me abandona varias veces porque decía que defender una causa tan peligrosa iba a hacer que me matara, iba a hacer que mataran a mi hija. Mi violador me metía dentro del agua. Nosotros vivíamos por allá en Playa Salguero en una casa sin luz. Éramos niños pobres, como casi todos somos, y niños a los que les tocó salir adelante con mucho esfuerzo. Me metía dentro del agua, me dejaba sin respiración. Yo no podía ser asesinada por Giraldo. ¿Saben por qué? Porque ya había sido muerta muchas veces. Cada abuso era una forma de arrebatarme mi interno, mi alma, y eso hace la violencia con las mujeres. Pero yo encontré una causa, y con cada mujer a la que yo he representado, con cada lucha que he ejercido, y con cada mujer que hoy está restablecida en sus derechos, que hoy se siente segura, divina, así tenga gorditos, o tenga las tetas caídas, o tenga la línea de la cesárea, o no tenga para el desayuno, pero cada mujer que ha sido capaz de restablecer sus derechos con ese proceso, para mí también ha sido una catarsis interna. Mi abusador no fue a la cárcel,
no puede, ya ese crimen prescribió hace mucho. Pero hoy, toda mi investigación de 8 años tiene Hernán Giraldo Serna tras las rejas, judicializado por un crimen de lesa humanidad. Nunca va a salir libre. Y esa justicia no la tuve yo, pero sí la van a tener sus víctimas. ¿Es una causa peligrosa? Claro que lo es. Muy dura, sí, pero alguien tiene que hacerlo. Porque el silencio no puede ser más parte de la vida de las mujeres. Porque las mujeres tienen que organizarse y luchar en causa por otras. Porque si no nos organizamos y nos defendemos, el abuso va a seguir llevándose a nuestras hijas. El dolor más grande que uno puede sentir en el mundo es perder un hijo. Y eso es antinatural. Ninguna madre debería enterrar a sus hijos. Pero infortunadamente no ha habido forma de que avancemos como sociedad para que los feminicidios disminuyan, para que los abusos disminuyan, para que la violencia intrafamiliar cese, porque aún la vida de las mujeres es como hace 80 años. Han avanzado las normas, pero en la calle te agarra la nalga cualquiera. En una esquina te violan en la oscuridad, en la casa te golpean. Y todavía no entendemos que el único cambio y transformación de esto es la verdadera sororidad. Y entonces, para terminar, yo quiero hacerles una invitación a 5 cosas. Primero, a las mujeres hay que creerles en automático. Con tantos casos que yo he escuchado, sí me han mentido, claro que sí. Y ha habido denuncias falsas, pero casi todas son verdaderas. Dejen de estigmatizar a las mujeres que denuncian. Denunciar es muy duro. ¿Ustedes se acuerdan del asesinato de esta chica, la DJ en Bogotá? Increíble que haya gente que justifique que tenía un novio, que no tenía un novio, que imagínense, yo voy a colocar un ejemplo fuera de contexto y ustedes discúlpenme. Si así fuera, no habría ningún hombre. Créanme, si de alguna forma ser desleal o tener una relación de pareja justifica ser asesinado, bueno, se van a salvar unos. Voy a dejar, perdón, algunos se salvan. Pero entonces habría una masacre general de hombres. Nada justifica el asesinato. Nada, absolutamente nada. 2, hay que trabajar todos los modelos de organización con los hombres, porque parte de los errores es deslindar el discurso de género de los hombres y convertirlo en un discurso antihombres. Es un discurso pro equidad y derechos, y ninguna persona con un mínimo de sentido común y dignidad va a estar a favor de que a las mujeres las violenten. Pero no podemos seguir sacando a los hombres de los espacios de género. Ellos tienen que ser la ayuda idónea para construir colectivamente. Y hay que trabajar también nuevas masculinidades. 3, hay que trabajar en el uso del lenguaje. Y el uso del lenguaje tiene que pasar por la sororidad. Dejen de maltratarse entre ustedes. Dejémonos de dar duro. Yo me siento feliz y divina con esas 4 mujeres allá. Todas son espectaculares y maravillosamente diría que todas son mejor que yo, porque lo son. Pero las mujeres nos golpeamos muy duro, y la falta de sororidad y de ayudarnos entre nosotras es donde nos gana la batalla la violencia. 4, trabajemos por el empoderamiento económico con nuestras hijas y con nosotras mismas. Ser madre de familia es maravilloso. Los que tenemos hijos sabemos que no puede ser un mejor regalo en el mundo. Pero es que nosotras no somos una extensión de nuestros hijos y nuestros maridos. Nosotras tenemos que lograr nuestra autonomía, porque esa es la verdadera mayoría de edad. El verdadero empoderamiento es tener uno con qué comprarse un labial si quiere, sin tener que pedírselo al marido, porque el marido también necesita ayuda económica, más en esta época en la que las condiciones de sobrevivencia son tan duras. Pero no es por el marido, es por los hijos, es por nosotras mismas. Cada una tiene el derecho a construir su proyecto de vida propio, sus logros propios. Por eso yo celebro que Liliana haya hecho esto, y yo sé que se va a lanzar a Edith y voy a votar por ella. ¿Por qué voy a votar por ella? Porque ella está
está construyendo su camino. Y hacer política, estamos ahí sentadas, para las mujeres es muy duro, muy difícil. El techo de cristal superando es complejísimo. Y por último, ya para terminar y agradecerles que me han escuchado, trabajemos en la culpa. Trabajemos en la culpa. Trabajemos en el interno, en la culpa. Dejemos de sentirnos culpables por todo. La cultura nos dice que si el hijo le empata es culpa de la mamá. ¿Viste? Y tú te lo crees. La Iglesia Católica nos dice que el pecado original fue la mujer. La mujer insidiosa llevó al pobre hombre tonto a que se comiera la manzana, por favor. Esa es una metáfora. Pero no es culpa de nadie, cada cual toma decisiones autónomas. Que si en el caso de la violencia intrafamiliar la justificación viene por el golpe. Dice, no, fue que yo le serví la comida fría. Nada justifica la violencia. La dignidad no se negocia. Y por último, déjenme cerrar con un poema de Gioconda Belli que se llama Dios me hizo mujer. Y yo soy feliz de ser mujer y de ser como ustedes. Y Dios me hizo mujer con curvas, con pliegues, con suaves hondonadas. Me cavó por dentro y me hizo un taller de seres humanos. Las 1000 cosas que hoy me hacen mujer, por las que me siento agradecida, y bendigo mi género y las bendigo a ustedes. Muchas gracias.